Espero que queden claros algunos conceptos que vamos a manejar hoy. Y bueno, alimentarnos un poquito más en este tema de la didáctica y poder hacer aportes que por ejemplo, en el caso de Douglas, que ya es docente, tú eres docente ya, ¿cierto, Douglas? Tú enseñas en un colegio. Pues analice, verifique, mire qué puede mejorar, o al contrario, Douglas también puede aportarnos en esa construcción, ¿no? Porque esto también es una construcción de conocimientos y de experiencias. Bueno, ¿cuántos hay ahorita? ¿Somos cuántos? Somos 6. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta videoconferencia. Cuyo título se relaciona con la didáctica, para qué enseñar, para qué aprender. ¿Sí? Vamos a tener presente dos autores. Vamos a tener presente a Vygotsky, Lev Vygotsky, con su teoría sociocultural, y vamos a trabajar también a una mujer argentina, ya se llama Alicia Camillioni, que también aborda mucho este tema de la didáctica y desde la cual también nos apoyaremos para hablar del tema de la enseñanza y del aprendizaje, para qué se enseña y para qué se aprende. ¿Todo perfecto? ¿Me escuchan bien? Bueno, llamo a lista. Carlos, Harold, Marvin, Douglas, Felipe, Julián. Bueno, Julián no es Julián. Es aquí mi amiga Luz Karime. Luz Karime, sí señor, se me fue el nombre. Cuando quieran participar, activan el micrófono y creo que por ahí hay una manito que permite que se les dé el turno para que esto no vaya a ser o genere desorden. ¿Listo? Vale, profe. Para iniciar, en el centro, no sé si se alcanza a ver. Espérame un segundo, se me fue. Bueno. En este momento hay la imagen de un bebé, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Qué les evoca a este bebé? Ternura. ¿Cómo? Ternura. ¿Qué les provoca? Sí, ¿qué evoca para ti? ¿Qué evoca? ¿Qué te hace pensar este bebé? Ternura. Ternura. Vida. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué más? Es una persona muy frágil y linda. Una persona frágil. Ok. ¿Será que a este bebé yo le puedo enseñar cómo ser hombre? ¿Sí? ¿Así bebecito le puedo enseñar cómo ser hombre? Claro. ¿Por qué, Douglas? Pues es que desde que están en el feto, desde que
se empieza la concepción, desde ahí se le va dando a él las pautas, lo que habla Vygotsky más o menos, que desde que nacemos somos seres netamente sociales y eso lo da la cultura, lo da nuestro entorno, nos lo da el mismo embarazo, nos ayuda a desarrollarnos y a ser hombres o a ser mujeres de bien. O sea, si es un embarazo no deseado y cosas así, seguramente el niño va a nacer con algún problema cognitivo, afectivo, lo que sea. Bueno, estamos yéndonos un poquito más allá y eso más adelante lo vamos a abordar, Douglas. Pero lo que yo quería con la imagen es que ustedes pensaran un momento en, bueno, lo que decían, es frágil, es un bebé, hace las cosas por sí solo. No, ¿verdad? Él no hace las cosas por sí solo, él necesita, ¿sí?, de un adulto responsable que esté ahí a su lado, ¿sí?, y de alguna manera lo incorpore a una cultura, ¿sí?, a un contexto. De alguna manera, la enseñanza lo que hace es asegurar la continuidad de nuestra especie, ¿sí? El hombre, a través de la enseñanza, logra esto. Ahora, el niño no elige ni una lengua, no elige una costumbre, no elige los conocimientos que va a adquirir, ¿sí? Sino que, mejor dicho, eso que acabo de denunciar es precisamente lo que él aún no tiene, y es que no está educado. Al no estar educado, pues hay una necesidad de que el niño, a medida que va creciendo, pues se construya a sí mismo como un sujeto en el mundo. Pero pues para ubicarse como un sujeto en el mundo, nosotros somos la única especie que de alguna manera enseña deliberadamente, ¿sí? ¿En qué sentido? De acuerdo al contexto, hay un tipo de hombre que queremos preparar para un tipo de sociedad establecida. Vygotsky habla de la teoría sociocultural y del aprendizaje, ese aprendizaje sociocultural que permite que cada individuo, de alguna manera, de acuerdo a ese intercambio, ¿sí?, de un medio donde hay comunicación y está establecido lo social, o sea, la cultura, pueda enriquecerse, ¿sí? O sea, pueda aprender. Para él un mecanismo fundamental es el contexto, ¿sí? Es el lugar central. Es el lugar central, permite que ese lugar central dé una interacción que va a ser su motor de desarrollo con los otros, ¿sí? Entonces, Vygotsky, me voy a ubicar por acá, vamos a mirar la pantalla. Desarrolla muchas consignas en relación con la interacción social del individuo. Vamos a ubicarnos en las habilidades psicológicas. La parte de la psicología ayuda mucho en la formación y en la enseñanza del ser humano, ¿sí? Es un apoyo gigante para la pedagogía, es un apoyo gigante para la didáctica. Y desde las habilidades psicológicas, estamos mirando la pantalla, toda función aparece dos veces. Una tiene que ver con el nivel social, o sea, la necesidad de una interacción con el otro, ¿sí?, interpsicológica, y la otra es de nivel individual, donde en el interior del propio niño pues, se generan muchas inquietudes, nuevas ideas. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, vamos, en la medida que voy evacuando la teoría sociocultural de Vygotsky, vamos a ir viendo cómo entonces eso se va a relacionar con la enseñanza y con el aprendizaje. ¿Listo? Bueno. Vygotsky establece que hay una conducta social que está creada
por la sociedad y es transmitida al individuo. Y la sociedad le proporciona al niño metas e instrumentos estructurados culturalmente para alcanzarlo. Uno de los instrumentos es el lenguaje. Vygotsky de alguna manera dice que hay un desarrollo oral que luego se vincula al pensamiento a partir de los 2 años de edad del niño, o sea que ya empieza un pensamiento verbal a gestarse en el niño y a poder comunicar mejor y a interactuar mejor socialmente, ¿sí? Bueno, poco a poco. Y de acuerdo a ese lenguaje, al razonamiento, va adquiriendo, pues, una actividad e interacción social. Nuestro teórico, Vygotsky, maneja lo que es la zona de desarrollo próximo. Es un concepto que tenemos que tener muy presente porque es la distancia en el nivel del desarrollo y es la capacidad de resolver de forma independiente un problema, ¿sí? Vygotsky dice que el sujeto puede realizarlo solo, pero ¿cómo puede realizar un niño, un estudiante, un sujeto X una actividad solo? Pues esa capacidad que él tiene, o sea, su desarrollo real, se logra poco a poco en la medida que él va acercándose a una interrelación con el otro. En la zona de desarrollo potencial, que es donde entra la colaboración del adulto, o donde entra la colaboración del docente, en este caso ustedes que se están formando como pues hace que de alguna manera esa colaboración haga que el niño se sienta ameno, se sienta acompañado, y ese compañero, que es un ser que de pronto tiene más capacidad, puede acompañar al niño a desarrollar esa zona que propone Vygotsky. En sí, esa distancia de la zona de desarrollo real, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el desarrollo potencial, determinado la capacidad de resolver un problema bajo la guía de un adulto o colaboración de un compañero más capaz. Ahí entra el tema de los pares, ¿sí? El docente o adulto guía al estudiante, pero también la colaboración de un compañero más capaz, la relación de pares, ayuda a que muchas veces los estudiantes alcancen esa interacción necesaria para alcanzar los logros o los objetivos que tiene el maestro dentro de una clase. Bueno, ¿cuáles son las características o las principales consideraciones que se debe tener en esa zona de desarrollo próximo? Debe situarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo cual vamos a hablar ahora un poco desde el punto de vista de Alicia Camiglioni. Y es importante que en este proceso de construcción de conocimiento del estudiante haya un avance en su desarrollo y el docente tome como punto de partida los conocimientos que el estudiante ya tiene y basándose en pueda prestarle la ayuda necesaria para alcanzar otros puntos propuestos en ese momento que se lleva a cabo la acción de la enseñanza. La zona de desarrollo próximo se crea en la interacción, o sea, no puede existir en esta teoría de lo sociocultural, esta teoría si no hay interacción, una interacción social, ¿sí? La proximidad con el otro. Para ayudar al niño debemos acercarnos a su zona de desarrollo próximo partiendo de lo que el niño ya sabe. Nosotros tenemos que tener siempre presente que el niño ya viene con unos conocimientos previos, ¿sí? A lo que su entorno le ha dado. Tal vez algunos con mucho más conocimiento que otros, pero siempre debemos de dar un espacio y ese espacio se da a través del diagnóstico.
lo que hablábamos muchas veces. Yo hago un diagnóstico y me doy cuenta si el niño tiene conocimiento o no tiene conocimiento, ¿sí? Y cómo puedo entonces comenzar a trabajar con él para que él alcance esos objetivos o esos propósitos que yo tengo en mi clase. Las aplicaciones de esta teoría, pues, lo importante es poder captar con rapidez al alumno, ¿sí? Brindar apoyo, tener las herramientas necesarias para que el niño alcance la realización de tareas que a veces pueden ser difíciles para él y para algunos de sus compañeros. Y modelar la parte de la participación, porque es importante, porque le brinda apoyo no solamente a cada niño, sino que como grupo, ¿sí? De alguna manera se reduce el miedo, el temor a participar y a ser parte de ese entorno académico. La enseñanza debe ser recíproca. ¿Por qué? Porque si tú das, pero no escuchas, no estás atento, ¿sí? Sino que el maestro modela y solamente lo que modela el maestro es sin mirar qué puede modelar el niño y dar una misión que tenemos que tener, que no solamente nosotros como docente aprendemos todos los días de los niños. ¿Me están escuchando? Profe, tu audífono está un poco dañado. Ay, no me digan eso. ¿Ahí me escuchan? Suena feo. ¿Ahora? No. Tampoco suena la voz suena fea. Bueno, hagamos una cosa. Me voy a salir un momentito y vuelvo a entrar. ¿Listo? Ahí. ¿Se escucha muy mal? Yo escucho bien. Marvin, ¿ya me escucha? Sí, sí la escucho, profe, pero la voz suena como cortada. Marvin es su hombre que está malo, Marvin, sus audífonos. No, yo sí escucho también una interferencia, pero vamos a tratar de continuar, ¿vale? Bueno, entonces en la enseñanza recíproca es importante el intercambio de roles y ahora más adelante vamos a hablar de esos roles, del rol del maestro, del rol del estudiante y del rol del grupo, porque no es solamente el rol de cada uno, sino que es también el rol del colectivo, ¿sí? Que algún autor habla por ahí que para llegar a ser grupo, pues se requieren ciertas características para llamarse como tal. Una de ellas es que actúen como tal, como un grupo amigable, unido, que se aceptan el uno al otro. Bueno, o se toleran. El intercambio de los roles del maestro-alumno es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque estos roles son el origen o el quehacer de la enseñanza y el aprendizaje. Si no hay presente el alumno o el profesor a quien le enseña, ¿sí? Entonces es importante eso. Dentro de la teoría sociocultural tenemos también que hay un aprendizaje colaborativo y eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Cuando se trabaja de una forma colaborativa entre compañeros, los muchachos tienen una asignación de responsabilidades y como colectivos cada uno debe responder a esa asignación de responsabilidades y cuando se logra que el colectivo cumpla, pues se puede decir que esas competencias que tenemos propuestas se van a ir cumpliendo, porque los muchachos están trabajando de forma colaborativa, ¿sí? Cuando ustedes hacen trabajos en clase, ¿sí? El aprendizaje es colaborativo porque todos están aportando y están haciendo.
También es importante tener presente la conducción social del aprendiz, ¿sí? Mirar su parte cognitiva, ¿sí? Su conocimiento, sus procesos. Y el aprendiz colaborativo siempre, 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 siempre va a tener disposición para colaborar con el otro. ¿Cuál es la ayuda que puede prestar el profesor? Como el profesor, y ahorita lo vamos a tomar por acá con Alicia Camelioni, está la organización y la estructura de la clase. El docente no puede llegar a una clase sin haberla preparado, ¿sí? Porque debe tomarse el momento de pensar cuáles son las necesidades de sus estudiantes, cómo le hace o cómo le transmite determinados conocimientos o conceptos, y si esa clase no está estructurada y no está basada en el análisis de un diagnóstico hecho previamente, pues posiblemente la relación enseñanza-aprendizaje no se va a dar de una forma correcta, o no se va a dar de una forma total, sino más bien a medias. O quizás el estudiante aprenda algo, pero no aprenda lo que realmente teníamos propuesto para la clase, sino que aprendió otra cosa y no era el objetivo que queríamos que aprendiera. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta allí? ¿Alguna inquietud, alguna duda? El maestro, docente, profesor debe dar pistas, ¿sí? Para que el estudiante se motive. La elección de materiales y actividades, y aquí viene mucho lo que vimos en las exposiciones sobre la didáctica contemporánea. El profesor debe permitir que el estudiante explore conocimientos previos, pero también debe llevar materiales y actividades que permitan que el estudiante se desarrolle en la clase correctamente. Y también debe corregir errores, ¿sí? No pasarlos por alto, porque entonces el proceso quedaría incompleto. Es importante que haya una corrección de errores, porque si no hay corrección de errores, pues el estudiante no va a comprender si realmente asimiló a través de las diferentes tareas o actividades en la clase la apropiación del concepto, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esta diapositiva de Vygotsky, el rol del estudiante, y vamos entonces a hablar un poco de la enseñanza. Para responder más adelante entonces la pregunta ¿para qué se enseña? Y también ¿para qué se aprende? Alicia Camelioni, dice que no es fácil definir la palabra enseñanza porque se aplica a muchas situaciones y hay una variedad sentida en lo que se asume con la palabra, ¿sí? Entonces, ella dice que podríamos hablar de una forma general de la palabra y decir que es un intento de alguien en transmitir cierto contenido a otra persona, ¿sí? O sea, es la necesidad de nosotros transmitir conocimiento a otra persona, es la necesidad de como actividad, ¿sí? Transmitirle a esa otra persona ese conocimiento. Sin embargo, pues hay que tener presente que hay participantes, hay recursos y se esperan unos resultados. En la enseñanza uno espera unos resultados y hay tres elementos importantes. Alguien que tiene el conocimiento, o sea, ustedes los que se están formando como docentes, alguien que carece de él, o sea, los estudiantes, y por último el tercero es ese saber contenido en la transmisión, ¿sí? O sea, hay un saber, un contenido que hay que transmitirle a los estudiantes y nosotros vamos a ser como ese mediador entre ese conocimiento y los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa relación entre aprendiz y contenidos es lo que nosotros llamamos aprender. Mire, cualquiera puede enseñar cualquier cosa, ¿sí?
enseñar a tocar guitarra, enseñar a nadar, enseñar a patinar, ustedes que van a manejar los diferentes disciplinas del deporte, ¿sí? Cualquiera puede hacer esto, ¿sí? Pero el profesor es quien interactúa con los estudiantes cara a cara, a una distancia mediante unos medios de comunicación que le permiten una interacción con él, ¿sí? Puede ser sincrónica o asincrónica. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos aquí teniendo nuestra videoconferencia donde hay una interacción sincrónica, ¿sí? Estamos todos en el contexto, en el tiempo, en el lugar. Quienes lo vean luego, pues estarán. El aprendiz puede ser parte de un colectivo, ¿sí? Ya sea un grupo de alumnos, ustedes no solamente van a trabajar con grupos de colegio, también me imagino que van a trabajar con niños en algunos espacios diferentes a la escuela. Y esa comunidad, pues de todas formas, pide un aprendizaje, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que tener claro que ese aprendiz, pues, requiere o exige unos medios específicos para poder aprender. Entonces, teniendo en cuenta que la enseñanza es ese intento de transmitir un contenido de cualquier tipo de actividad o de cualquier tipo de disciplina, de asignatura, pues no quiere decir que siempre en la enseñanza y el aprendizaje, pues, este binomio vaya a funcionar. Ojo, no estoy diciendo que no funcione, ¿no? Sino que muchas veces cuando preparamos nuestras actividades con los muchachos, nos encontramos con que muchas veces el estudiante no aprendió, escuchó, hizo las actividades, pero no logró interiorizar ese objetivo, ese propósito que nosotros teníamos planeado, ¿sí? O que lo aprendió a medias, o que aprendió, como dije hace un rato, otra cosa muy diferente a la que nosotros queríamos que aprendiera. Y puede pasar. O sea que no podemos establecer que hay una relación de tipo causal. Entonces yo enseño y el estudiante aprende. No. O sea, es cierto que lo primero puede conducir a lo segundo. O sea, la enseñanza puede conducir al aprendizaje, pero puede causar algunas dificultades o algunas falencias, ¿sí? Es como las dos caras de una misma moneda. Hay un señor, él se llama Fenstermacher, lo pronuncio como se escribe porque en este momento se me escapa la pronunciación, habla de la dependencia de estos dos términos. Él dice que la enseñanza depende mucho del aprendizaje y viceversa, ¿sí? Pero no podemos decir entonces que las acciones de la enseñanza, entonces si el niño no aprendió, entonces hasta ahí llegó el proceso, no. Hay actividades propias que el estudiante debe emprender, ¿sí? A partir de la enseñanza, y debe incorporarse a sí mismo el contenido de esa enseñanza. Cuando no sucede esto, el estudiante no tiene conciencia a la hora de trabajar sus tareas, ¿sí? ¿Dónde va? ¿Dónde va el estudiante a partir de la enseñanza a adquirir un conocimiento a través de lo que estaba diciendo, las tareas, pero no la tarea, no estoy hablando de la tarea como tal, la tarea que nosotros dejamos y le decimos al niño investigue, consulte, no, estamos hablando de las actividades del diario donde el estudiante entienda que esa tarea tiene que ver con su aprendizaje, con el desarrollo desde él, ¿sí? O sea, esa práctica donde él se está apropiando del contenido. Y hablo de las actividades hechas en clase, el juego hecho en clase, ¿sí? Que le requiere al niño construirse a sí mismo.
Entonces, la enseñanza solo incide sobre el aprendizaje de una forma directa a través de una tarea donde el aprendizaje es del propio estudiante. Y nosotros tenemos que ver con ese aprendizaje, pero él también hace parte de este binomio. Podríamos hablar que las acciones del docente y los logros del estudiante se dan bajo dos mediaciones, ¿sí? Una es la mediación de carácter cognitivo, ¿sí? O sea, ese proceso psicológico donde el estudiante intenta comprender qué fue lo que el profesor enseñó, en su cabecita hay representaciones mentales de ese contenido del tablero, de las diapositivas, de los videos, de la canción, del juego, de las actividades, y esa integración con otros elementos disponibles en su estructura cognitiva, las consultas que él puede hacer de forma extra, el uso del internet, ¿sí? Toda esa mediación de carácter cognitivo también tiene que ver con ese cuento de las tareas, y también están las mediaciones sociales, o sea, está todo lo que tiene que ver con la estructura social en el aula y las interacciones entre las cuales el conocimiento se pone a disposición y se comparte. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento no es solamente del profesor, el conocimiento es de todos los que están dentro del aula, porque todos están interviniendo, ¿sí? Y ese conocimiento se debe poner a disposición, no se guarda, se comparte. La enseñanza en sí implica una acción de parte del profesor que debe ser intencional. Quien enseña debe de tener una intención social espontánea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que adquieren esa gran cantidad de información, de destrezas, de actitudes, de valores, ¿sí? Al final, se busca que a través de su aprendizaje haya desarrollo y resultados, resultados que permitan que la persona crezca de manera personal, ¿sí? La enseñanza implica siempre que nosotros, que tenemos que transmitir un conocimiento, nos ubiquemos, sobre todo los docentes, en la escuela. La escuela es el agente social especializado, el responsable, pues, de que los muchachos tengan una reproducción cultural, porque sabemos, como nos decía Vygotsky, que el estudiante o el ser humano es un ser social, por lo tanto, necesita, ¿sí?, aprenderse a mover, necesita manejar su entorno, y esto lo hace a partir de modelos permanentes y de la influencia sistemática que brindan los adultos cercanos. ¿Qué quiere decir? Las personas que están cerca de él son las personas que influencian, y los maestros en su rol y en sus características deben influenciar a los muchachos. Más adelante hablaremos un poquito del rol del maestro y del rol del estudiante, pero una de esas características y de ese rol del maestro es exactamente eso, influenciar en ese aprendiz. Muchas veces nos quedamos pensando en que la enseñanza está centrada solamente en la situación escolar, y sobre todo en lo que decía por allá en los inicios de la didáctica, de enseñar todo a todos, ¿sí? Y notamos que necesitamos o seguimos necesitando respuestas a muchas preguntas en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza en la situación escolar, ¿sí? Lo que vamos aprendiendo, lo que vamos interiorizando nos sirve, pero cada día es una experiencia nueva dentro del aula que requiere que la enseñanza muchas veces en nosotros como docentes, que se puede volver a veces como lo que yo ya sé hacer, ¿sí?
muchas veces requiere que tenga un cambio, porque los estudiantes cambian de generación en generación, cambian su forma de pensar, su contexto es diferente. La enseñanza debe lograr cambiar a los estudiantes en las direcciones que nosotros deseamos. O sea, lo que les decía, un profesor, un docente debe influenciar, ¿sí? Si no logra cambiar desde la parte de la enseñanza, si no logra cambiar a nadie, pues estamos diciendo que esa enseñanza carece de efectividad y de influencia sobre los educandos. Entonces, para establecer un objetivo de la enseñanza hay que seleccionar y preparar bien las experiencias de aprendizaje para los alumnos. No podemos llegar a improvisar. Por eso es necesario, y ustedes o los que ya son docentes saben que tienen un libro donde hay que planear su clase, donde usted prepara la experiencia de aprendizaje para sus estudiantes de acuerdo con los principios didácticos que usted ha aprendido o que usted ya venía practicando y ni siquiera sabía que eso era didáctica, ¿sí? Y empezar entonces a evaluar esa realización del alumno de acuerdo a los objetivos que usted ha elegido para esa clase, para ese momento, momento que se puede dividir, como diría Miguel de Zubería, en un momento primero donde el estudiante puede conectarse con el docente. En esa conexión con el docente hace una actividad que vincula al estudiante a su clase desde el juego o desde actividades que lo pongan a pensar. Y luego, entonces, ese momento lúdico le permite luego pasar a un momento cognitivo donde usted ya viene con su clase preparada, con su experiencia para el salón preparada, y le va a permitir luego al final el momento del cierre donde usted sabe que debe cerrar. Mirando que el estudiante, más que mirando, no es la palabra correcta. Escuchando y poniendo en práctica lo que le explicó al estudiante y que el estudiante demuestre a través de actividades que usted proponga que alcanzó ese objetivo. Y el cierre es como el resumen de todo lo que se hizo en la clase y de que usted le queda claro que su estudiante o su grupo como tal comprendió, o quién comprendió y quién no comprendió, y qué tengo que hacer en la siguiente clase para volver a retomar este tema, y que el estudiante que no logró mi objetivo en esa clase avance, y el que sí lo logró, pues no se sienta estancado, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el juego del planeador y las modificaciones o observaciones que usted coloca como resultado de esa clase. Y se preocupa usted por verificar si logró o no logró lo que había planificado para ese día. La enseñanza es una cuestión de aprender cada día. Nosotros enseñamos, pero al mismo tiempo aprendemos, ¿sí? Estamos aprendiendo del estudiante, estamos aprendiendo de la actividad que llevamos, estamos aprendiendo del mismo tema que estamos dando. Entonces, quien es docente todo el tiempo también está en ese juego. Está en ese juego si está comprometido con lo que está haciendo. Bueno, la enseñanza plantea problemas a partir de los cuales es posible reelaborar el contenido escolar. O sea, si usted ve que hay temáticas que usted definitivamente para la edad de los muchachos no es, entiendo que muchas veces estamos sometidos a una malla curricular establecida por el colegio, una pedagogía establecida por el colegio, a una serie de características que debe tener el estudiante que se está formando y el profesor que está dictando la clase, y que muchas veces limita la acción de un docente, ¿sí? Entonces no permite que haya ese avance en la reconstrucción de los contenidos, pero muchas veces tenemos que mirar y jugárnosla para que ese contenido se modifique, para lograr que los estudiantes aprendan, ¿sí?
y a veces hay que proponer, tocar la puerta, decir, mire, esto no es lo más apto para los muchachos por la edad, por el tiempo. Entonces, ¿para qué enseñamos? Para participar en el proceso de la formación de otra persona. Para eso enseñamos. Y en esa tarea que solo puede hacerse en un sentido pleno con ese otro ser. ¿Sí? Entonces, usted está enseñando para participar en esa formación. Y no es una formación de, uy, yo hago lo que a mí me toca y nada más, porque nosotros, ahorita que miremos un poco los roles del docente, nos damos cuenta que el docente es una figura muy importante para el estudiante. Entonces, hablando de los roles que se dan dentro del aula, dentro del marco de la educación, hay 3 roles importantes: el docente o maestro, el alumno aprendiz, el colectivo grupo, ¿sí? Que estamos en un marco institucional, en medio de una autonomía que es limitada, sí es cierto, pero esos roles no se pueden perder. Como docente, ¿sí? Es importante tener en cuenta muchas cosas. ¿Cuál es su rol dentro del aula? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la razón por la cual usted lo contrataron para que enseñe? ¿Sí? Teniendo siempre presente, como lo dije hace mucho rato, que el docente no es la única fuente de aprendizaje, ¿sí? Que hay otros medios y que el docente también aprende de sus alumnos. Y eso es algo que ustedes deben de tener siempre presente, ¿sí? Dentro del rol del maestro, el maestro, como yo les dije hace un rato, es aquel que debe influenciar y debe provocar efectos a largo o a corto plazo en los estudiantes. Es un actor que interviene sobre la realidad en el marco de una serie de sucesos en curso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el docente o el profesor o el maestro como tal interviene sobre la realidad de un individuo o de un colectivo de acuerdo a los sucesos que se van dando día tras día, con uno de ellos o con el grupo completo. Otra característica en ese rol que debe cumplir el maestro es que él debe llevar a cabo siempre procesos de monitor y también llevar a reflexionar cada una de sus propias actividades a su diario como docente, ¿sí? Entonces, quien plantea un objetivo y finalidades porque es un actor social, reflexiona y decide qué y cómo enseñar. Si usted cada día lleva los sucesos de su clase, la reflexión de cómo fue esta clase hoy, los muchachos se aprendieron, no, yo no sentí que aprendieron a medias, aprendieron fue otra cosa, no lo que yo quería, pues usted debe de sentarse como ese actor social a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy enseñando y cómo lo voy a enseñar? ¿Sí? Yo lo enseño con estos momentos en mi clase, pero ¿qué es lo que voy a enseñar? Esto es lo que voy a enseñar, este concepto, pero ¿cómo voy a hacer que el estudiante lo asimile? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es un facilitador en el acceso a determinados objetos culturales. Usted es el que le muestra a su estudiante ese mundo cultural al cual él necesita acceder y que muchas veces desde su casa pues no tiene un acercamiento a este mundo. En el rol del docente, como tal, debe siempre un docente promover la autonomía intelectual y la confianza en el alumno, ¿sí? Una confianza en sus capacidades, en que puede resolver los problemas,
Un docente en su rol nunca puede hablarle todo el tiempo en no al estudiante, no puedes, no es así, no, 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 porque entonces el estudiante no va a desarrollar todo su potencial. Y ese potencial es el que Vygotsky nos plantea en la zona de proximidad, que es el adulto que acompaña al niño, que le está mostrando, pero que debe ayudarle a resolver el problema, guiándolo, dándole pistas, pero no diciéndole, no, no puedes, tú no puedes, no se hace, no se debe, ¿sí? Dentro del rol del docente, debe tener una actitud abierta a todo lo que tiene que ver con los valores, ¿sí? Entonces debe fomentar en los estudiantes, por ejemplo, la solidaridad o el desarrollo de proyectos comunitarios, ¿sí? Que muchas veces los estudiantes les cuesta involucrarse con la comunidad, les cuesta ser parte de un grupo, les cuesta adaptarse a determinado contexto. En este rol, el docente también tiene el papel de elegir textos, diseñar actividades, distribuir el tiempo y evaluar, que es lo que, por ejemplo, a nosotros los docentes nos toca en la universidad también. Tenemos que elegir el texto correcto, pensando y diseñar actividades, pensando en cómo ustedes pueden aprender, cómo ustedes pueden ejecutar, cómo ustedes les va a quedar interiorizado lo que estamos viendo y luego lo pueden aplicar en el aula, con sus estudiantes, con sus propios niños. Y distribuir el tiempo. ¿Cómo así, profesora? No solamente cuando tú haces la planeación debes hacer un cálculo de tiempo. Esto me va a tomar tanto tiempo. Por ejemplo, esta actividad dura 1 hora. No me puedo pasar de la hora y dentro de esa hora tengo que haber dejado visto todo lo que tengo planeado. Y para eso tenía que haber hecho una aproximación de tiempo en las actividades que quería presentar. Igual pasa con los muchachos. Y no podemos permitir que los tiempos a veces se nos dilaten, porque cuando se nos dilaten, a veces no alcanzamos a hacer lo que queríamos hacer. Por ejemplo, cerrar la actividad con la evaluación final, ¿sí? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Te pareció buena? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa distribución de tiempo en las actividades es muy importante, muchachos, porque eso les da a ustedes orden. El docente es el que se debate siempre en esa pregunta, ¿para qué enseñar? Pues, ¿para qué voy a enseñar? Pues para garantizar el aprendizaje de la estructura de un concepto, de determinada disciplina, para contribuir al desarrollo de capacidades cognitivas de orden general, para que el estudiante comprenda y emprenda desde su forma intelectual y desde la actividad social muchas cosas, ¿sí? Y yo sé que muchas veces por ese marco institucional en que nos encontramos en un colegio, pues muchas veces nos toca planear de acuerdo a lo que es correcto, o lo que es apropiado, lo que es justo para el colegio, y ni siquiera pensando en el estudiante. Pero nosotros tenemos que cambiar un poco eso, porque es que en nuestro rol nosotros somos los que comunicamos, nosotros somos el puente entre el conocimiento y el estudiante, y nosotros debemos de hacer amena esa apropiación de ese nuevo conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el rol del grupo? ¿Sí? ¿Cuál es el rol de los muchachos como tal? Pues miren, el grupo en sí le permite al docente, y su rol es que el docente pueda establecer o dar lugar a los procesos y a los fenómenos donde se requiere la intervención de él. O sea, sin grupo no hay procesos ni hay fenómenos donde el profesor puede intervenir. Entonces ese es el rol del grupo, ¿sí? El grupo debe brindar esas relaciones de intercambio, ¿sí? De tiempo, de afinidad, de alianzas, de exclusiones, de pugnas, de problemas, de gustos, de disgustos, con sus compañeros, con el profesor, con los otros profesores, porque eso se trata, este es el rol, ¿sí? El reto que le plantea a los docentes. Y pues debemos de establecer que cada grupo es único, entonces también mirar en el rol del grupo es
nosotros somos lo que permitimos que haya ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero usted, docente, tiene que conocer nuestras características, la forma en que interactuamos y la configuración de cómo vamos a ir evolucionando en el transcurso de ese año lectivo o en ese devenir pues del ciclo, o ya sea por semestre o como se enseñe en el lugar, por periodos, en el lugar donde usted se encuentra o se va a encontrar. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues el alumno en sí como tal, es esa cuestión de la relación interpersonal, o sea, él es el que permite que se reconstruya el significado exterior de un significado interior. Eso es lo que permite el estudiante. O sea que el estudiante permite que haya un vínculo pedagógico con el docente. Ese es el rol del estudiante, o sea, el que nos permite vincularnos a él, ¿sí? Entonces, todo esto de aprender, ¿para qué aprender? Bueno, ya sabemos que para qué enseñar es porque vamos a intervenir en la formación de otra persona. Para eso vamos a enseñar. ¿Para qué se enseña? Para eso. ¿Y para qué aprender? Pues porque definitivamente estamos no solamente llevando un proceso de realización individual en cada estudiante, sino que también estamos permitiendo que se dé una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante el cual el niño pues asimile esos medios sociales de la actividad y de interacción con el otro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que permite, bueno, ¿para qué rayos yo voy a enseñar? ¿Qué objetivo tiene hacer esto? Pues el objetivo es que el niño se construya a sí mismo, ¿sí? Que interactúe, que asimile los modos sociales, el entorno que lo rodea, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta un poco la visión de todo lo que Alicia Camiglioni tiene en su aporte de lo que es la enseñanza del aprendizaje, está muy atravesada por lo que dice Vygotsky, o sea, es una interacción social. El docente es el que debe estar allí acompañando en ese proceso de reconstruir y co-construir el aprendizaje a través de un alto grado de interacción en clase. Como está en la diapositiva que está en su pantalla, es el facilitador entre los mismos compañeros, ¿sí? A través del lenguaje oral, a través de juegos simbólicos, a través de la lectoescritura, es el docente que permite que haya ese grado de interacción entre los estudiantes y también esa interacción con él. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Definitivamente el sociocultural, y sabemos que cada estudiante viene de un mundo diferente, de un estrato diferente, de una crianza diferente, y la guía del mediador, en colaboración con los compañeros más capacitados, ayudará a aquellos estudiantes que tienen un entorno más difícil que el resto a poder adaptarse a ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que él avance, para que él progrese y para que interiorice igual que el resto de sus compañeros y toda la clase alcance en su medida y en su, ¿cómo podría decirlo? En su, alguien que me ayude, que se me va la palabra, en su grado, ¿sí? Porque sabemos que hay unos niños que son más pilos, otros que no tanto, pero que aquellos que son más pilos ayudan a los que no son tan capaces a lograr ese objetivo y que pueda por lo menos desarrollar la competencia en lo más mínimo y quedar a la par con sus otros compañeros, sin quedar atrás, sin quedarse a un lado, sino que también haga parte del proceso. Entonces, el juego, según Vygotsky, es la principal actividad para la interiorización y la agrupación del ambiente socio, histórico, cultural. ¿Por qué? Porque el hombre, de alguna manera, necesita estar vinculado
a lo social, a lo histórico, a que pueda ser educado, estar inmerso en una cultura, estar inmerso en un contexto. Muchachos, me quedan 3 minutos, escucho alguna inquietud, alguna duda, a ver si alcanzamos a resolver. Escucho, todos tienen ese micrófono en silencio. Quisiera escuchar qué quedó un poco de esta conferencia en ustedes. Rápidamente, alguien que me diga sobre la enseñanza del aprendizaje, para qué enseñamos y para qué se aprende. Profe, Douglas. yo creo que es importante tener en cuenta siempre que, pues que cada niño es un mundo distinto, ¿no? Sí, señor. Correcto. Entonces, a la hora de planear, es muy difícil hacer la planeación para uno o para 2 niños. Claro. La idea es como aprender y entender cuál es tu entorno y cuál es como la parte sociocultural donde te estás desenvolviendo, tu contexto. Y así mismo planear, pero no planear la clase maestra, pues que se supone ya están todos los conocimientos y todo lo demás, sino como de ver hasta qué punto la puedo hacer didáctica en cierta manera para que ellos apropien el conocimiento. También otra cosa importante es el material con el que cuenta el docente. Claro. Entonces, con todas esas herramientas que el entorno, además, a veces ni siquiera tenemos material, pero tenemos herramientas como la naturaleza, Sí, señor. la parte de la vivencia, por lo menos en las matemáticas, hay algo que los motiva mucho a ellos y es el juego. Y el juego, la matemática se presta mucho para juegos. Entonces, por lo menos si tú haces filas y ellos tienen que salir a resolver, la fila ganadora tiene un chocolatico. Sí, señor. O jugar en la mitad de la cancha con el trapito, se me olvida ese juego, ¿cómo se llama? Pañuelo. Sí, el pañuelo. Efectivo para jugar con números. Muchachos, lo importante de todo esto es que tengamos claro que hay momentos para la clase. Usted puede planear su clase con unos momentos donde usted dice, bueno, voy a hacer esta dinámica que los enlace a la temática y con la temática luego entonces el quehacer, ¿sí? El quehacer del estudiante. Entonces, queda 1 minuto. No sé si me van a cortar. Bueno, escucho más dudas. Miren, Miguel de Subiría y Julián de Subiría son 2 hermanos colombianos que han trabajado la pedagogía conceptual. ¿Qué recomiendo de estos 2 pedagogos? Primero, la manera en que ellos le sugieren al docente cómo pueden preparar sus clases, ¿sí? Una de ellas, un momentico que, una de ellas tiene que ver con los momentos de la clase. Esos momentos de la clase son importantes, ¿sí? Si su clase es de 45 minutos, usted puede decir 10 minutos, entre 5 a 10 minutos yo puedo hacer mi momento lúdico, una actividad lúdica. No necesariamente tiene que ser una actividad de juego, porque creemos que a veces solamente la actividad de juego es didáctica, ¿no? La didáctica es todo aquello que te permita que el niño se acerque al tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacemos una sopa de letras, ¿sí? La sopa de letras tiene palabras clave relacionadas con el tema, ¿sí? Cuando usted saca todo ese listado y los niños comienzan a identificar palabras, el niño se empieza a interesar, ¿sí? Interesar qué son esas palabras que está buscando en esa sopa. Profesora, ¿esto qué es? Ay, encontré tal, ¿qué es eso? ¿Sí?
Ese momento hace que el niño, por un momento, en medio de el juego, ¿sí? Porque para ellos hacer sopa de letras en algunas ocasiones el juego, permite que el niño tenga un acercamiento ya al momento cognitivo. Y el momento cognitivo es cuando usted, de forma muy cariñosa y forma muy afectiva, le va a empezar a presentar el concepto, ¿sí? Y le va a empezar a presentar el contexto contextualizándolo, valga la redundancia, ¿sí? Va a mostrarle la fase en que se da el concepto o el tema que va a aprender y cuál va a ser el objetivo de aprender ese tema, y entonces desarrollamos el concepto. Hacemos posteriormente a eso unas actividades para ver si el niño de verdad interiorizó eso que empezó desde la sopa de letras hasta la actividad, y luego finalizada la actividad usted hace una especie de reflexión o de evaluación frente a lo que se ha visto, ¿sí? Le va a preguntar al estudiante, venga, fulanito, ¿sí? Puede hacerlo de forma individual o puede hacerlo de forma libre. ¿Quién quiere opinar sobre el tema de hoy? ¿O quién me da un resumen de lo que vimos hoy? Cuando usted dice quién me da un resumen de lo visto hoy, el niño le abre, le cuenta, hoy vimos tal y tal cosa, profesor, en relación, la sopa de letras tenía palabras relacionadas con el tema, aprendimos esto, usted se da cuenta que el niño empezó a interiorizar lo que está propuesto para la clase. Pero si la clase termina y usted le pregunta al estudiante y el estudiante se hace loco o no participa, es porque algo pasa, ¿sí? Algo está pasando. Y no hay nada más hermoso que cuando usted finaliza una clase, todos quieran participar y hablar qué fue lo que se vio en la clase, ¿sí? Porque quiere decir que la didáctica aplicada para ese momento funcionó. Fue un éxito. Y si no funciona, pues miremos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Comenzar a buscar otras estrategias. Bueno, el trabajo colaborativo. No, vamos a mirar entonces, vamos a plantear un problema, a ver si lo pueden resolver. Pero existen muchas maneras en las cuales nosotros podemos mirar cuáles pueden ser nuestras falencias, porque muchas veces no es el estudiante, muchas veces somos nosotros que no hemos planteado bien lo que queremos que el estudiante obtenga de esa clase, obtenga de ese encuentro. Me gustaría escuchar a los otros, cuento del rol de los docentes, del rol del estudiante, del rol del colectivo. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿qué opinan de que si no hay estudiantes, entonces no hay enseñanza ni hay aprendizaje? Profe, buenas noches. ¿Con quién hablo? Jair. Hola, Jair, ¿cómo estás? Bien, profe, teniendo en cuenta la clase que se veía o en el encuentro anterior, que hablábamos de las clases de didáctica. En cuanto a eso, es como saber de que ya muchas cosas han cambiado y que ahora ya, por ejemplo, esa didáctica tradicional se está dejando atrás porque en algunas partes se ve todavía. Sí, es cierto. Tratar de entender lo que decía el compañero Douglas, de que los estudiantes todos son diferentes y el nivel de aprendizaje, pues, en algunos no es el mismo. Entonces es como tratar de nosotros ponernos en el papel de ellos, muchas veces como docentes, de que las actividades que se hacen es para ellos, no para nosotros como docentes. Exacto. Entonces es como focalizar bien la actividad que se va a realizar, el objetivo que se quiere alcanzar y mirar que lo que se está haciendo y pues el material que se va a trabajar sea el adecuado, porque muchas veces se incurre con el error de trabajar por trabajar solamente. Entonces es pensar en que la actividad es para ellos, para el aprendizaje de ellos y de alguna manera para fortalecer nosotros nuestro aprendizaje y nuestros conocimientos.
sí, es cierto. Es importante tener conciencia de que si es un grupo de 35 estudiantes, son 35 mundos diferentes, con problemas, con dificultades, con dudas, con temores, con miedos, y es donde nosotros tenemos que empezar a plantearnos qué vamos a hacer, porque somos 1 contra 35. ¿Qué vamos a hacer para que todos los 35 puedan alcanzar la competencia que planteamos desde nuestra asignatura? ¿Cómo vamos a hacer para que ese niño que tiene dificultades cognitivas comprenda lo que yo voy a enseñar el día de hoy? ¿Sí? Y es a través de muchos ejercicios donde ellos modelan. Los niños modelan, hacen una modelación después del primer ejercicio que tú presentas, cómo se debe hacer. Entonces, motivarlos a ellos, los hermanos Subiría también hablan mucho de la modelación, de mostrar el ejemplo al niño con mucha claridad para que el niño lo reproduzca, ¿sí? Pero que no lo reproduzca solamente con un ejercicio igual y parecido al mismo que yo hice, sino que poco a poco yo le voy metiendo otros niveles de dificultad para ver si el estudiante puede solo o si yo tengo que entrar a hacer lo que dice la teoría sociocultural de ir soplándole, de ir lanzándole algunos datos para que él vaya logrando por sí solo hacer la actividad, ¿sí? Pero bajo la guía de quien está ahí. El adulto es una figura muy importante, nosotros somos ejemplo para ellos. Si nosotros no mostramos o somos un modelo para ellos, los niños analizan. Uno a veces pasa por alto, pero los niños analizan muchas cosas, ¿sí? Es que usted dijo y no hizo. Es que usted nos enseñó y luego nos puso otra cosa. Y no cumplió y no hizo. Y todo eso hace parte de la enseñanza. No es solamente la transmisión del concepto, es todo. Desde que usted entra al salón de clase hasta que usted se va, está enseñando. Y el estudiante está aprendiendo, está interiorizando ese conocimiento. Si usted es un docente que desde que entra organiza filas, limpia, hace más ameno el salón para todos, los muchachos copian. Los muchachos dicen, sí, hay que tener el ambiente escolar limpio. Y cuando usted se va, deja el lugar limpio, mostrándole al estudiante que así es que se debe trabajar, ¿sí? Y ellos interiorizan desde muy pequeños todo lo que nosotros les vamos mostrando y modelando con nuestra actitud, con nuestros valores, con nuestro comportamiento. Y por último, pues la necesidad del conocimiento para que ellos se construyan también como seres, como sujetos en este mundo, que es necesario pues para cumplir dentro de un tipo de sociedad al cual pertenecemos, ¿no? Ciertos comportamientos culturalmente permitidos que él debe aprender para, pues no digamos que para encajar, porque esa no es la idea. Este mundo no es para encajar, este mundo es para tolerarnos y compartir. Para alcanzar propósitos juntos, ¿sí? Para enseñar a ser solidario, para enseñar a ser amigo, para enseñar a ser compañero. Bueno, quiero escuchar más gente porque es que yo parezco olor aquí mojada, ya me está secando la garganta, pues los escucho. No he escuchado a los Karime, no he escuchado a Carlos, no he escuchado a yo, ¿quién más está? Jair, muchas gracias por tu aporte, es cierto. ¿Qué opine Brandon, profe? ¿Qué opine Brandon que está que se habla y no que como que tiene problema en el micrófono? A Felipe no lo veo. A Harold está muy calladito. El señor Suárez. ¿Qué se hizo Andrés Felipe? Ya no veo al compañero con el que inicié la videoconferencia. Emerson ya tiene a todos durmiendo en la casa que no lo dejan prender la luz.
¿En serio? Estamos en el ahorro, en el ahorro. A ver, señor, lo escucho. Yo tengo el Bueno, audio. profe, lo único que pues, llegué un poquito tarde, pero lo que pude entender fue que los niños ya vienen con un mundo. Cuando nosotros llegamos a darle de pronto a estar en ese proceso de aprendizaje, ya los niños vienen con todo un Un mundo de conocimiento conocimientos previo. Ujú. y un conocimiento previo que viene fundado por la familia, por la sociedad en la que se envuelve. Nosotros, en base a la teoría de Vygotsky, venimos siendo un acompañante donde vamos a brindar las herramientas para ellos y tenemos que tener en cuenta todo ese mundo que ellos tienen, en el que ellos se desenvuelven para poder garantizarles un aprendizaje adecuado. Nuestras clases deben de ser programadas, deben de ir con un enfoque, medida con tiempos, tratar de hacer la didáctica para No tratar podemos de... improvisar. Exacto, no llegar a improvisar igual. En mi trabajo así toca llegar con un planteamiento de entrenamiento o un planteamiento de trabajo de estudio para poder llegar y tratar de dar como las pautas y dar ese objetivo y llegar a la meta de lo que uno de pronto se ha propuesto. Como decía un profesor mío, no todos los días caza el tigre. Hay días que de pronto ese planteamiento sirve, como otros días no. Sí, Pero señor. entonces, claro, uno tiene que entrar a ese punto de autorreflexión y mirar a ver qué puntos quedaron faltando o en cuáles fueron las falencias y replantear el programa de aprendizaje. Exacto, no podemos quedarnos con que, bueno, me funcionó con este grupo, entonces también supongo que me va a funcionar con todos, pues si me funciona con todos, genial, ¿no? Pero tenemos que tener presente que todos los salones tienen contextos diferentes por los estudiantes. Entonces no podemos suponer que si yo planeo esta clase, aquí me va a funcionar, con todos me va a funcionar igual, no. Hay grupos en los cuales uno de verdad tiene que sentarse a mirar qué voy a hacer con este grupo porque es que no funciona lo que he venido haciendo. Y ahí es también donde entran las asesorías, ¿no? Nosotros no estamos solos en este proceso de aprendizaje y por eso es importante que en ese marco institucional donde nos ubican, pues haya apoyo psicológico o haya apoyo terapéutico, porque hay estudiantes que requieren ese tipo de apoyo y pues nosotros no somos ni psicólogos, intentamos serlo, pero pues no lo somos. Entonces es importante que el colegio respalde ese proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes que tienen dificultades académicas y que nosotros logramos que ese estudiante camine, pero muchas veces necesitamos que camine un poquito más y solo no podemos, ¿sí? Dice Douglas, el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Ese encender es con C, Douglas. Ok, sí es cierto. Tenemos que buscar que el niño prenda y que no se apague esa llama. Porque cuando se apaga la llama, sí que es difícil volverla a prender. Cuando un estudiante pierde el interés, es difícil, pero pues no es imposible tampoco. Entonces, muchachos, es importante tener presente todo lo que dice Vygotsky. O sea, Vygotsky nos plantea que como seres sociales, como decía Douglas en un inicio, nosotros tenemos la necesidad de interactuar con el otro. Cuando yo interactúo, aprendo más fácil, ¿sí? Cuando yo tengo otra persona que me comenta, me habla, me aclara y está como pendiente de mi proceso, yo puedo avanzar más fácil, ¿sí? Obviamente que uno tiene que entrar a estudiar muchas cosas, ¿no? Pues a veces no falta el estudiante que se aprovecha esa situación y se recuesta sobre el compañero, que es el apoyo, y entonces el compañero hace todo el trabajo y el otro no hace,
Pero ahí es donde entra también la parte de lo colaborativo, ¿sí? Dice por acá Carlos que no ha podido entrar al foro, que no, el micrófono no le funciona, que un aporte es que dentro del rol del profesor impacta más su ejemplo que las mismas palabras o conocimientos que se tenga y comparta. Es totalmente cierto, de acuerdo, lo hablamos ahora, el ejemplo. Y entonces, el ejemplo es primordial. Es más, usted sale del aula y usted se encuentra un niño en la calle y usted tiene que seguir siendo ejemplo. Hasta allá va su rol. Ser ejemplo en diferentes lugares, porque nos encontramos a los estudiantes. Y si el estudiante lo encuentra usted mal ubicado, haciendo cosas indebidas, pues un choque total, ¿sí? Porque usted le está mostrando una cara, pero tiene usted doble vida. Entonces el estudiante dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Porque el estudiante evalúa, el estudiante lo mide, el estudiante lo analiza. Nosotros creemos que no, pero sí. Y muchas veces, muchos estudiantes no lo hacen para bien, lo hacen para sabotearlo, para sabotear su clase, porque es que estamos en un contexto donde los estudiantes exigen, ¿sí? Pero no les gusta que les exijan. Pero cuando usted cumple con lo que dice, con lo que se debe hacer, y es correcto, el estudiante le va a cumplir, porque ve que usted es una persona comprometida, una persona que cumple, ¿sí? Una persona que tiene claro qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, tiene su clase preparada, ¿sí? Cuando usted llega a una clase y tiene total desorden, todo lo que va a hacer, el estudiante se da cuenta, porque el estudiante no es bobo, el estudiante sabe cuándo el profesor tiene preparada su clase y cuándo no. Entonces son cosas que nosotros a veces como que por salir de la tangente decimos, no, hoy vamos a hacer tal cosa, pero el estudiante dice, algo pasó, ¿sí? Algo pasó, este profesor, algo le pasó, no trajo preparada la clase, se quedó dormido, ¿qué le pasa? Pero los estudiantes todo lo están mirando. Además que ellos están en un proceso de crecimiento, entonces todo lo que está a su alrededor absorben. Bueno, escucho más gente, todavía tenemos 10 minuticos. ¿Y buenas? ¿Aló? Harold se me hace loco. Fran, hola. Felipe tampoco lo he escuchado ni a Brandon, están muy callados. ¿Será que me pasó? Con la camiseta fea que tiene puesta. Ojo que esto está quedando grabado. Suárez. Entonces, los escucho. No hay ninguna inquietud, todo quedó totalmente claro. O sea que puedo hacer quiz la siguiente clase, todo quedó claro, entendido, comprendido, asimilado. Silencio en el paredón. Douglas dice, el maestro debe adoptar el papel de facilitador, no proveedor de contenido. Sí, señor. Él es el puente, es un facilitador entre los estudiantes y el contenido. Harold dice que no tiene audio, entonces, Harold, ¿y entonces cómo hiciste para escucharme? ¿No me escuchaste en todo el tiempo que estuvimos aquí en la pantalla? Harold. Perdón, lo que no tiene es micrófono para tú hablar. ¿Sí entendí bien?
pero puedes escribirme por acá. Entonces escribe, yo transmito tu información. Carlos dice que tiene una pregunta. Cuénteme, Carlos. Soy todo oídos. Tienen 8 minutos. Mientras tanto, Harold va pensando que nos va a contar. Carlos, dices que tienes una pregunta. Estoy esperando. No puedo verla. No puedo verla. Ah, ya. Carlos, no te preocupes. Yo en el foro les coloco qué vamos a hacer respecto a la videoconferencia. Frente a lo que hemos visto, Carlos, ¿alguna duda? Harold, frente al tema de Vygotsky, frente a los roles, el del maestro, el del estudiante, el del grupo, el grupo como ente sociocultural, dentro de que permite que haya esa interacción con el profesor. ¿Quedó claro para qué se enseña y para qué se aprende? Harold dice, el profe es un modelo a seguir. Somos los padres fuera de casa. La educación nace en el hogar, pero nosotros alimentamos un poco más. Sí, es cierto, nosotros reforzamos valores, reforzamos situaciones donde el estudiante necesita que se le enseñe cómo comportarse en determinado momento. Sí, eso somos nosotros. Nosotros somos los que guiamos en ese proceso, pero en la casa se hace parte de la educación, se hace en casa. ¿A qué se refería cuando hablaba de...? Ah, tiene que ver con el tiempo. Entonces, de acuerdo al contexto, por ejemplo, esto se está produciendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes en este momento están en el espacio, en el momento, en el tiempo, comunicados conmigo. Quien ve el video luego, entonces lo hace de forma o fuera de, ahí te escribo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Están muy silenciosos? Ay, qué mal escrito. ¿No? 5 minutos. Me va a tocar qué hacer. Profe, una Dime. pregunta. Aparte de ¿Con quién? Vygotsky, ¿Con quién hablo? con Douglas. Douglas, cuéntame. Aparte de Vygotsky, ¿qué otros autores retomaron la parte social como fundamento principal para la educación o para el proceso de aprendizaje y enseñanza? Hay varios. Hay uno que se llama, es que es francés, me disculpan, no sé cómo pronunciarlo. Se escribe Meiries, lo voy a escribir aquí. Merieux, sí. Está también
Brunner en algún momento habla sobre ese momento, o sea, del curso cultural determinado del ser humano, ¿sí? Habla de esa dotación genética que el ser humano tiene y que culturalmente lo determina. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo hago? Bueno, te voy a deletrear. M-E-I-R-I-E-U. Y que espérate que yo lo embarré aquí. ¿Me repite, por favor, cómo es que...? ¿Ahí te aparece? ¿Ya te apareció? Ah, Meireyú, Ajá. Brunner. Brunner, Humberto Mutarana. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿quién se me escapa? Fran, espérate, yo tengo el nombre de uno que empieza por F. En ese momento se me escapa el nombre. Dame un momento que se me escapa, es que no lo sé deletrear muy bien al señor. Que se me hizo un papelito con el nombre de él. Igual, cuando estemos en clase te comparto otros nombres. También tenemos, bueno, desde las teorías del conflicto sociocognitivo, que también se refiere con eso, pero está Freire y está Makarenko. Makarenko. Hay otro autor que empieza por F, pero no es Freire. Makarenko también la segunda. Makarenko es con K la segunda. Yo pensé que se me había ido. Makarenko. Freire. Hay otro señor con el apellido empieza por F, pero no es Freire. Es otro. Entonces, estos autores desde la parte sociocognitiva han tratado de trabajar este tema de lo cultural. Entonces, puedes tenerlos ahí presentes. ¿Listo? De todas formas, hay otros autores, el que te digo que empieza por eso, pero que en este momento se me escapa el apellido, y en la clase me recuerdas para decírtelo, ¿vale? Bueno, muchachos, son las 10:30 de la noche, estos autores que he nombrado aquí. Igual también les recomiendo a esta señora. Ay, Dios mío. Antes de irme. Interesada totalmente en la didáctica, atravesada por estos autores, obviamente no puede dejarlos de lado, por Vygotsky, por Brunner, Makarenko, Freire, o sea, ella tiene, todos esos autores, tiene distintos textos relacionados con la didáctica, pueden buscar en internet y es una buena referencia para crecer en la temática. Bueno, muchachos, fue un placer estar con ustedes la noche de hoy. Dios los bendiga. Espero haber aportado un poco más y estar pendientes del foro para concretar lo que se va a hacer. Bueno. Entonces, en el foro estamos hablando. Harold, buenas noches. Entonces queda pendiente la infografía, de la tarea. Igual voy a colocarlo en el foro y estamos pendientes. ¿Listo? Por favor, no me vayan a quedar sin hacer la actividad.
así yo les recuerde por el foro y por medio del vocero, es importante que ustedes estén consultando. Bueno, estamos hablando. Chao. Carlos, no puedes correr la hora porque hay compañeros tuyos que les quitan la energía y les llega después de las 8 de la noche. Lo siento. Luego hablamos de eso. Chao.